Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Les recuerdo que estamos hablando de las profecías del libro de Daniel, su capítulo 7 estamos en él, ¿verdad? Y vamos a comenzar también les recuerdo que estamos en la cuenta de YouTube y en la cuenta de Facebook con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez, para que se sigan inscribiendo en el canal. He visto que ha habido un poquito más de movimiento, ¿verdad? Pues eso es bonito, ¿verdad? Es agradable porque sabemos que estamos entonces haciendo las cosas tal como Dios manda. Y estamos viendo también que las enseñanzas pues son también efectivas, ¿verdad? Y sobre todo lo que más me interesa es que sean edificativas para ustedes, ¿sí? Nos metemos a la enseñanza, ¿verdad? Y vemos que ya vimos que de la cabeza de la bestia, ¿verdad? Estábamos hablando de la bestia que es Roma, ¿sí? Después vemos que de la cabeza de la bestia sale un cuerno, el anticristo, ¿sí? Vimos también esta imagen donde sale el hombre, ¿verdad? Con boca que habla blasfemias, dice, y sus ojos que visualizan un gran campo, mucha inteligencia, y la habíamos considerado que los ojos representan a la inteligencia artificial, ¿verdad? La IA que está ahorita en pleno auge, comienza el auge de ello, ¿verdad? Y la blasfemia pues habla cosas en contra de Dios, que el hecho de que no tenga oídos significa o tipifica que no escucha nada, no hace uso de razón de nadie. Alguien que le quiere explicar, alguien que le quiere enseñar, alguien que le quiera aconsejar, él no hace caso omiso de todo lo que le digan. Es solamente su razonamiento. Ahora bien, eso hablábamos en el versículo 8, pero ahora nos pasamos al versículo 9, que dice, hay un título interesante que para este versículo que dice, la visión del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. O sea, era la visualización que estaba haciendo Daniel en ese momento, ¿verdad? Aquí la escena ahora de la parte terrenal de todo esto que estaba manifestado en la parte terrenal, ahora nos pasamos al cielo, ¿sí? Se traslada al cielo y se hizo visible, donde se hace visible el trono de Dios. Ayer hablábamos acerca de esto. A ver, hermano, si me puedes más. El gran trono blanco, ¿sí? El trono de Dios. ¿Quieres que trabajemos un poquito para acá? El gran trono blanco. Bueno. Y esta es la misma escena descrita en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, para que vean que de Daniel nos vamos a compaginar con el libro de Apocalipsis, que tiene muchas cosas en común. Se trata de la preparación. Esto se trata acerca de la preparación tanto de la gran tribulación y la segunda venida de Cristo a la tierra. Dice aquí, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Esta frase corresponde a Apocalipsis en su capítulo 4, versículo 4, mientras que Juan, que fue el escritor, dio el número de los ancianos. Y otro detalle, sin embargo, aquí en este pasaje podemos ver que Daniel no estaba preocupado por tales detalles, ya que su tema no incluía hablar de la iglesia ni de su futuro. O sea, esto se asemeja al Apocalipsis con Juan, pero Juan da unos nombres de los 24 ancianos. Eso lo vamos a ver el día de mañana, se los voy a mostrar en el día de mañana. Pero Daniel no le pone mucho énfasis a ese detalle de los 24 ancianos, ¿sí? Porque no tenía visualizado todavía la iglesia, sino él se va directamente al pueblo de Israel, ¿sí?
Además, y podemos ver aquí en este versículo 9, además, dice el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Este anciano de días es el Dios eterno, ¿sí? El Dios que no tiene principio ni tiene fin. Es un Dios eterno. Está hecho de la eternidad para la eternidad, ¿eh? Ahora bien, también dice, sus vestidos eran blancos como la nieve. El hecho de que tenga un vestido, si Él es espíritu y hablamos de un vestido, esto significa que son sus atributos de santidad y justicia, ¿eh? Eso es lo que tipifica que era su vestido blanco como la nieve. Y también se describió como el pelo de su cabeza como lana limpia, lo cual nos habla de su infinita sabiduría, ¿sí? Porque Él, volvemos a repetir, Él está hecho desde la eternidad para la eternidad. Entonces es su infinita sabiduría lo que significa el pelo de su cabeza es como lana limpia. Y dice, y su trono como llama de fuego, lo cual nos habla de su justo juicio. El fuego todo purifica, ¿eh? Entonces, si su trono era de fuego, es porque su justo es juicio, su juicio es justo, ¿sí? Como lo podemos ver en Apocalipsis 4 y 5 también. Y dijo finalmente Daniel, y las ruedas de su mismo fuego ardiente. Este detalle nos habla de la energía irresistible y del poder de Dios que no deja de actuar. O sea, siempre Dios está en movimiento, siempre está en acción, siempre está. Él dice, nuestro Padre trabaja todo el día y toda la noche. O sea, no tiene descanso, ¿sí? Porque su descanso es hacer su voluntad, ¿eh? El descanso de Dios es hacer su voluntad, es agradarse en su voluntad, ¿eh? Y nosotros deberíamos de aprender algo de ello, ¿eh? ¿Cuál es nuestro descanso? Porque a veces nos atribulamos y es que ya no aguanto, es que tengo tribulaciones, es que tengo luchas, es que tengo problemas, es que ya no sé qué hacer, me quiero morir. No, amado hermano, aprende este maravilloso detalle, ¿eh? Tu justicia está en hacer la voluntad de Dios. Tu descanso está en hacer la voluntad de Dios. Si no puedes cantar, lo que no alcances en la oración, es que yo oro todos los días, oro a las 5 de la mañana, oro a las 12 de la noche, oro a las 3 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, yo estoy en constante oración y no alcanzo el descanso para mi vida. Hermano, lo que no alcances en la oración, alcánzalo en la alabanza. Deja de tanto orar y ponte a cantar alabanzas al Señor, ¿sí? ¿Para qué? Para que tengas tu descanso. Descansa en el Señor, ¿eh? El descanso del Señor, de nuestro Padre Celestial, es hacer su voluntad en nosotros, ¿eh? Entonces, que nosotros también, nuestro descanso sea en agradar al Señor, ¿sí? ¿Y cómo se le agrada? Pues si no es por medio de la oración, si no es por medio de la lectura de las Sagradas Escrituras, pues entonces alabemos al Señor cantando cánticos, cantando salmos, ¿sí? Eso es lo importante también para Él, ¿sí? Continuamos con el versículo 10, dice, un río de fuego procedía y salía de delante de Él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de Él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Amados hermanos, esto se trata del escenario del juicio del gran trono blanco, como lo vemos ilustrado en el libro de Ezequiel, en su capítulo 1, versículos 13 al 21, ¿sí? Perdón, el gran trono blanco es Apocalipsis 5, capítulo 5, versículo 11 al 14, ¿sí? Le fue traído en un libro y fue abierto, ¿sí? El versículo 11 dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia
y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Mientras en el cielo Dios se disponía para determinar quién entrará en su reino, el cuerno pequeño estaría en la parte de abajo, o sea, en la tierra, ¿sí? Blasfemando y jactándose de forma pública y muy audible, como vemos en Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 y 6. Sin embargo, su juicio ha sido determinado y su reino condenado a muerte. Un énfasis de este reino, representado en la última bestia, no recae sobre sus comienzos, sino en su final, porque la aparición del cuerno pequeño tendría lugar poco antes de que Cristo venga a juzgar a las naciones e individuos y a los individuos de ese tiempo. Ese periodo será la gran tribulación. O sea, ya hablamos que Satanás, Dios le entrega prácticamente a Satanás al gobierno del mundo. Y Satanás gobierna al mundo por medio de Nabucodonosor, de los medos y los persas, de Grecia y de Roma, hasta llegar a este cuerno pequeño. Pero recordemos que al papado, ¿sí?, le deja, primero vamos con el imperialismo romano. El imperialismo romano, ¿sí? Los reyes, los césares, ellos tenían la instrucción de Satanás de destruir al pueblo de Israel y no lo pudieron hacer. Y además, entre ellos aparece la figura de Cristo, levanta una iglesia, levanta cristianos, y entonces habría que atacar a los cristianos y a los judíos. Pues los emperadores romanos, los césares romanos, no pudieron hacer ni una ni otra cosa. Entonces Satanás le quita el poder al imperialismo y lo vuelve a renovar con lo eclesiástico, con el Vaticano y el papado. Pasan un tiempo, 1700 años, ¿sí? 1700 años pasa y el papado tampoco pudo ni con los romanos, ni destruir a los judíos, ni destruir a la iglesia, a pesar de su aberrante e infame la Gran Inquisición, ¿sí? El gobierno romano, el sacerdocio romano, el eclesiástico, el Vaticano, el papado, mandó a matar a los cristianos, ¿sí? Y ni aún así pudo destruir a la iglesia. Por otro lado, Hitler quiere destruir a los judíos y tampoco pudo. Entonces Satanás dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, continúa el papado. Llega el momento en que al papado Satanás mismo le dice, no me sirves para nada. No me sirves tu Vaticano, no me sirves tu Papa, porque no han podido ni con los judíos, ni han podido destruir a la iglesia. No me sirven para nada. Tengo que traer a alguien más poderoso. Satanás trae al anticristo. Trae al anticristo, y el anticristo, en la primera escena, la iglesia, Jesús se la arrebata. Cuando él ve arrebatada a la iglesia, dice, ¿y ahora qué hago? Bueno, vete sobre los que se quedaron y márcalos a todos. Pero hay un grupo de gente, de los redimidos, que van a salir de la gran tribulación, los cristianos que no se fueron en el arrebatamiento, pero quisieron sortear y soportar los embates del Satanás y del anticristo, para no dejarse marcar, y esos son los que van a ser salvos por su propia sangre, por el testimonio de Jesucristo. Dice las Sagradas Escrituras en Apocalipsis 13 que van a ser degollados. ¿Por qué? Porque no se quisieron dejar marcar, ¿sí? Entonces ellos van a ser los redimidos, salidos de la gran tribulación. Pero cuando ya no haya más redimidos, Satanás le va a decir al anticristo, tú tampoco me serviste. Saliste igual que todos aquellos, no me sirves para nada, ¿sí? Y dice las Sagradas Escrituras, va a ser muerto. El anticristo también, el mismo Satanás lo va a matar, porque dice, no me sirves para nada. Entonces voy yo, ¿sí? Pero para esto ya pasaron 3 años y medio. Y los 3 años y medio últimos que sobran para la historia de la humanidad,
y del mundo, de la tierra y del primer cielo, ¿sí? Satanás es el que directamente va a atacar. Ya no la iglesia, porque la iglesia ya se fue con su Cristo. Ya no los redimidos, porque esos redimidos por medio de su testimonio fueron salvos. Y ya no hay más redimidos. Entonces dice Satanás, bueno, voy sobre la iglesia. Voy sobre los judíos. Voy a atacar al pueblo de Israel. Recuerden que ya habíamos dicho que Dios había hecho, desde con Babilonia, ¿sí? Dios había hecho un lado a los judíos. Dijo, por el momento ustedes se me hacen un ladito, voy a comenzar un nuevo proyecto con los gentiles. Este es el tiempo de los gentiles, y cuando esté este momento va a ser entonces la plenitud de los gentiles con el anticristo, siendo el amo y señor del mundo entero, ¿sí? Pero como él también va a fracasar en ese intento, por eso es que el mismo demonio, el mismo Satanás, le va a quitar su poder, lo va a destruir. Por eso dice aquí, volvemos a repetir el versículo 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño, mientras miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado. Entonces, el mismo Satanás va a destruir a su propio engendro, llamado anticristo, ¿sí? El versículo 12 dice Daniel, había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Qué significa que habían estas naciones ya no existían? Existían como naciones, pero no existían los gobernadores que había puesto Satanás aquí, ¿sí? Pero hay que poner mucha atención a esto, amados hermanos, porque dice, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y pongan mucha atención a lo que les voy a decir. Aunque las primeras 3 bestias fueron destruidas, ojo, la ideología y la filosofía de estas 4 bestias, ¿sí? Aún van a seguir perdurando, ¿sí? Ahorita la filosofía y la teología, la forma de gobierno de Babilonia, de los medios persas, de los griegos y de los romanos, todavía sigue en existencia. Su ideología todavía continúa y su filosofía también. Por eso a veces nosotros decimos, es que cuando hablamos de la Biblia decimos, es que en el griego esta palabra significa esto. Eso es la filosofía que aún se sigue teniendo. Por eso es una suciedad, eso de decir, es que en la Biblia en hebreo, la Biblia en hebreo es lo que lo está echando a perder y va a tumbar a la Biblia normal, el idioma hebreo. Porque déjenme decirles que el idioma hebreo, honestamente, es un idioma comercial, no es el idioma natural de la época de Jesucristo, es un idioma comercial. Idioma como nación, sí hay que respetarlo, pero de que tengamos que volver al idioma hebreo, perdónenme, pero no. Ustedes conocen la Biblia, miren todo lo que hemos sacado de la Biblia en español, no necesitamos del hebreo. El hebreo, que lo estudien los hebreos, que se preocupen los hebreos. Pero a veces decimos, es que también en griego la palabra tal significa tal. Eso es lo que dice aquí las Sagradas Escrituras, amados hermanos. No nos mienten. Pero le había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo, que estos países todavía su ideología y su filosofía continúa hoy en nuestros días. El tiempo se me terminó, mañana continuamos con los siguientes versículos. Que Dios les bendiga, soy Juan Carlos Muñoz, hasta mañana.